Parece un recuerdo lejano, ¿verdad? ¿O es que nos acostumbramos muy rápido a las pesadillas? Pero hubo una época en que un país llamado Bolivia mantenía un curso que probablemente no era el correcto, pero llegó la revolución bolivariana y derrocaron a un presidente y llegó al poder un señor llamado Evo Morales, un señor de costumbres muy contrarias a su apellido o muy poco morales. Sin embargo, parece que ese país llamado Bolivia ha decidido terminar con el tiempo de lo que fue el movimiento o de lo que es el movimiento al socialismo, que por mucho tiempo lideró Evo Morales, que se religió, se quiso volver a reelegir, fue depuesto, hubo un gobierno provisional, interino, metieron presa a la señora que dirigió ese gobierno, Janine Áñez, y llegó otro señor del movimiento al socialismo, un tal Arce Catacora. Pero ayer, domingo, hubo elecciones en Bolivia. Y para hablar de ellas, hemos traído a una persona que conoce profundamente Bolivia, que es boliviano, y que además ha sido crítico de todos, absolutamente todos ellos. Pero de eso vamos a hablar después de la intro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Pedro Luis Pedrosa. Esto se llama No es lo mismo. Quienes me siguen desde hace tiempo saben que No es lo mismo era un programa de radio que se transmitía en Radio Capital 710 AM. El primer programa que habló de liberalismo económico, porque ahora hay que aclarar eso, porque ahora los liberales son pro aborto, pro droga, LGBT, trans y todas esas cuestiones posmodernas. Gracias a la comandante Gloria y a la señora Tontonela, que bueno, que se apropiaron del nombre liberalismo y entonces nos corrieron a unos cuantos un poco más a la derecha, cosa que me tiene muy feliz. Aquí abajo, en la caja de descripción, van a conseguir todos los cursos de Polemos Academy. Antes de continuar, no olviden darle like, pinchar la campanita para que cada vez que se publique un video usted lo sepa y compartir este video. Ustedes saben que en YouTube uno depende de la cantidad de tiempo de visualización. Si usted se aburre de escucharme a mí o quiere dejarlo para más tarde, usted ve en qué minuto quedó y lo deja corriendo y luego lo vuelve a ver cuando tenga tiempo de verlo. ¿Ok? Además, también van a conseguir a lo largo del video etiquetados productos como estos. Esta taza con un diseño elaborado por mi hija que dice Leftist Tears, para que usted en la mañana se despierte y se tome el café, pero diga, estoy bebiendo lágrimas progres. Y cuando los progres lloran, yo soy feliz. Hoy vamos a hablar del resultado de las elecciones en Bolivia. Unas elecciones, Bolivia, país de Sudamérica, altamente, durante mucho tiempo, profundamente involucrado con ese movimiento que en mala hora nació y exportado por el señor Hugo Rafael Chávez Frías, llamado socialismo del siglo XXI. Y vamos a hablar con una persona que no solo vive en Bolivia, sino que además ha estudiado lo que ha pasado en Bolivia, es economista, y por cierto, mañana tendremos otro economista, pero venezolano, y no se pierdan esa conversación porque ha sido muy interesante. Pero hoy nos toca hablar con Hugo Marcelo Valderrama, además autor de varios libros, que me va a decir el nombre ahorita porque tiene por lo menos 2 o 3 y no me sé el nombre de los 3. Bienvenido, Hugo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en No es lo mismo. ¿Qué tal, Pedro? Un saludo cordial a tu audiencia. Bueno, que es en internet, pero tú estás en España, así que a tus órdenes. Hugo,
las encuestas venían diciendo, y parece que los resultados así lo van a decir, que el ganador de la primera vuelta en Bolivia, porque si no hay un ganador con más del 50% de los votos, tengo entendido que se va a segunda vuelta, es el señor Tuto Quiroga, quien ya fue presidente de Bolivia en una oportunidad. O sea, que volvemos a los males que engendraron a Evo Morales. A ver, esto un poco largo, si me regalas unos minutos te lo explico. Dale. En Bolivia se está viendo un fenómeno, hoy digamos 2025, de una especie de retorno a lo que pasó a principios del siglo XXI, ¿no? Cuando ciertos grupos políticos se disputaron el poder y acabaron siendo pues bastante funcionales al proyecto del chavismo, del socialismo del siglo XXI. ¿Quién es Tuto Quiroga? A ver, Tuto Quiroga fue vicepresidente del general Hugo Banzer Suárez. El general Hugo Banzer Suárez asume el año 97, y ya con varios años encima, una persona de más de 70 años, y en medio de su mandato, el general Banzer es diagnosticado con cáncer, un cáncer avanzado. Él se retira de la presidencia, pues para tratarse el cáncer, posteriormente fallece y le deja el cargo de presidente a su vicepresidente, en ese momento Jorge Tuto Quiroga. Te hablo a inicios del siglo XXI, exactamente no sé si era el 2000 o el 2001, es el 2001 que el general Banzer renuncia a la presidencia de Bolivia y cede este cargo a su vicepresidente Jorge Quiroga. En ese momento un tipo bastante joven, 30 y algo de años, ¿no? 37, 38 años por ahí. ¿Qué es lo que sucede? Hay que tener el contexto. Bolivia en ese momento vivía algo que yo llamo el proceso de sabotaje, el proceso subversivo. Desde la década de los 80, pero con mayor fuerza desde el año 88, 89 y todos los 90, nosotros fuimos un país que fue invadido y fue tomado por un modelo de invasión muy, muy interesante, para males, si quieres. No te digo que sea bueno, pues funciona porque es efectivo, pero es efectivo para el mal. Que fue la invasión a través de las ONGs. Se abrieron cerca de 480 ONGs entre finales de los 80 hasta el 97, 98. Todas estas ONGs, todas tenían un discurso muy, muy de la agenda woke, hoy lo que conocemos como woke, ¿no? Porque era la incursión de la idea de que en Bolivia había una especie de segregación racial, fueron reescribiendo la historia de mi país, donde supuestamente y en teoría había un grupo de blanquitos, un grupo de gente de ciertos apellidos medio finos, que gobernaban el país y que estos tenían pues sometida a una gran mayoría de indígenas, ¿no? Se empezó a reivindicar la idea del indigenismo, que ya había sido superada en Bolivia como 80 años antes, era una cosa que los bolivianos ni siquiera lo considerábamos, pero esta gente lo volvió a poner en campaña, ¿no? Lo volvió a poner en la opinión pública, producto de estas ONGs que empezaron a financiar lo que siempre hacen, ¿no? Estudios, premios, concursos, empezaron a poner periodistas en medios de comunicación, pasquines incendiarios en las universidades, y de hecho es algo que yo en mi época de universitaria, a finales de los 90, lo vi en carne propia, ¿no? Los pasquines que circulaban, los profesores que se metían a los concursos que organizaban estas ONGs sobre pretexto de investigaciones académicas, que era pues mucho dinero que estas ONGs ponían, hacían convenios con universidades. Entonces fueron generando una matriz de opinión bajo la idea de que mi país era un país dominado por una élite blanca que excluía a los indígenas. Bueno, en medio de eso, en medio de esa mega narrativa, crean otra narrativa más pequeña, y es que a este grupo de indígenas sometidos por una minoría blanca había que ponerles un libertador. Qué casualidad que este libertador, que empezó a gozar de mucha prensa, de mucho poder de movilización de masas, de muchas teorías, de muchos elementos subversivos, fue el señor Evo Morales. Tercer elemento, la izquierda en ese instante empieza a oponerse a lo que se llamaba la lucha contra el narcotráfico en mi país. ¿Qué pasa?
si estamos a favor o en contra de la libertad de las drogas es otro tema. Vamos a hablar en asuntos estratégicamente geopolíticos en este momento. Bolivia estaba reincorporándose al mercado mundial porque habíamos tenido una hiperinflación en los 80, en el 85 esa hiperinflación se frena, pero el aparato productivo estaba casi que destruido. Entonces empezamos a tener nuevas, digamos, una reconstrucción de la economía. Y en los 90, concretamente a inicios de los 90, empezamos a incorporarnos a los mercados norteamericanos. Los norteamericanos ponen como condición que Bolivia empiece a tener un serio tema de control de drogas, porque nos habíamos vuelto un país que independientemente del narcotráfico colombiano, estábamos empezando a crear nuestros propios cárteles de narcotraficantes bastante poderosos en la zona del Chapare Cochabambino, que es de donde es Evo Morales. Entonces, parte de los acuerdos de integración comercial significaban que mi país participe efectivamente contra la lucha contra el narcotráfico. De hecho, hay un presidente llamado Jaime Paz Zamora que tenía un ministro del Interior llamado Guido Flores, que son los que gestionan un modelo de lucha contra el narcotráfico en mi país, que tenía dos brazos. Uno que era digamos, la persecución a los cárteles y el otro que era el desarrollo alternativo, que significaba la incorporación de los productores de coca, de los campesinos productores de coca, al mercado formal, producto de, por ejemplo, incorporarlos a producir hortalizas, enlatados de frutas, etcétera, para que a su vez esto vaya al mercado norteamericano. Y concretamente, yo considero que eso fue un gran error porque se basó en la idea de que el vendedor de coca, el sembrador de coca, era un pobre campesinito y que no estaba haciendo eso porque, o separaron la idea de que el vendedor de coca no era parte del cártel, sino que era una víctima del cártel, ¿no? Un grosso error que la historia nos ha demostrado que no era así, que en realidad los vendedores de coca eran los gestores de los nacientes cárteles bolivianos. Bueno, en ese panorama, con esta posición geopolítica de Bolivia, se aprovecha esta idea de, bueno, Bolivia va a entrar a la lucha contra el narcotráfico para decir que esta política antidrogas era una forma de colonialismo, de imperialismo norteamericano. Es como que Fidel Castro o los discursos de Castro se recalientan en Bolivia y se los prestan a Evo Morales. Entonces, hay un momento en que la narrativa de Evo Morales empieza a ser casi que un calco de la narrativa de Fidel, ¿no? El imperialismo norteamericano que quiere tomar Bolivia sob pretexto de luchar contra el narcotráfico, y se añade la defensa de la coca. En ese panorama es que Bolivia empieza a sufrir desde el Chapare de Cochabamba, que es de donde yo vivo a 3 horas, bloqueo de caminos, ataques a instituciones policiales. El país empieza a sentirse paralizado porque penosamente Cochabamba está en el eje troncal de Bolivia. Bolivia es un país con una geografía exageradamente complicada. La frontera de Brasil está a 800 metros sobre el nivel del mar y la frontera con Chile está a más de 4000. Entonces, para poder sacar productos del lado del oriente de Bolivia hacia el occidente de Bolivia, que es la frontera con Chile, tú tienes que subir cerca de 3000 metros o más de 3000 metros de altura, de montaña, y mi ciudad, mi departamento, Cochabamba, se encuentra al medio. Entonces, donde se ubicó Evo Morales era un punto estratégico, te bloqueaba 2 carreteras y te bloqueaba el país entero. No somos un país llano, somos un país montañoso y eso hace muy difícil la integración caminera. No hay forma de hacer muchas rutas. Y eso lo sabía muy bien la gente que asesoraba a Evo en este tipo de cosas subversivas. Bueno, digamos, todos estos movimientos subversivos empezaron a cobrar vidas, empezaron a cobrar la muerte salvaje de varios policías. Hay un caso muy sonado que se hizo a nivel mundial, que fue un teniente de policía asesinado junto con su esposa, pero él tuvo que ver que cerca de 10 hombres primero violen a su esposa y luego la maten, y luego lo maten a él a plan de golpes de machete y de golpes de picota en la cabeza, y hay otra serie de cosas. En ese entorno es que llega al poder a finales del siglo XX el señor Hugo Banzer, el general Hugo Banzer, y es a inicios del siglo XXI que Tuto recibe el gobierno en ese conflicto, ya en esa conflictividad muy grande de Bolivia, con las ONGs creando una narrativa, con Evo Morales asesorado por Chávez, ya Chávez enviaba mucho dinero a Bolivia,
ya Castro enviaba elementos subversivos, las FARC tenían presencia en el Chapare cochabambino, y un elemento que luego se descubrió años después, que era pues, el apoyo de regímenes como Irán y Siria, que estaban realizando labores muy altas de adoctrinamiento en el Chapare cochabambino. Bueno, es en ese contexto que recibe Tuto Quiroga la presidencia el año 2001, y se da un fenómeno que es, o se da un momento que es la famosa guerra de la coca, que fue en enero del 2002 de Cochabamba, enero 2002, ¿no? Esta guerra de la coca marca un hito importante porque él estaba de presidente y Carlos Sánchez Berzaín estaba de jefe de la oposición en el Parlamento. Cochabamba, la ciudad donde yo vivo, amanece rodeada. ¿Cuál fue el motivo por qué rodean los cocaleros? Resulta de que teníamos que negociar un nuevo acuerdo comercial para Bolivia con Estados Unidos, y la condición fue, bueno, pero hagan un ajuste porque se les ha desbordado el problema cocalero. Y el general Banzer, antes de retirarse, firmó un decreto donde dice, el mercado de la coca que está en Cochabamba, pues no se puede vender coca indiscriminadamente, se tiene que vender 500 kilos de coca por familia, porque antes de eso la venta de coca era libre y no era por familia, era por miembro, por familia. Entonces yo podía vender una cantidad de X, mi esposa otra, mi hijo mayor otra. Entonces, y esa coca del Chapare no es la coca tradicional de consumo boliviano, era una coca certificada y probada para la venta para la fabricación de cocaína. Bueno, ese decreto entraba en vigencia el 1 de enero del 2002, y el 7 de enero, del 2002, una semana después de que entra el decreto en vigencia, Evo Morales manda a sus cocaleros a bloquear Cochabamba, toman Cochabamba, 5,000 cocaleros, la policía es rebasada, piden apoyo al ejército, y cuando estaba llegando el ejército los reciben con francotiradores. En estos enfrentamientos cae herido un amigo mío, Marcelo Trujillo, era su segundo año de subteniente de ejército, un oficial joven de 24, 23 años en ese momento. Al momento de estar siendo evacuado, después de haber recibido un impacto de bala, junto con otro oficial de la policía, estos grupos secuestran la ambulancia, queman la ambulancia y los rematan de una manera cruel, ¿no? Los matan cruel. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante este hecho? Sánchez Berzaín logra desde el Congreso, porque Evo estaba de diputado, expulsar a Evo del Congreso, sacan a Evo del Congreso el 22 de enero del 2002, porque ya habían gestionado una orden de aprehensión por estos asesinatos de los dos oficiales que te digo, y con una condena, una posible condena de 30 años de cárcel. Lo toman, o sea, lo expulsan del Congreso el 22 de enero, y el 23 de enero Tuto Quiroga se reúne con Evo Morales. Con Evo. Con Evo, se reúne con Evo, y lo primero que hace es perdonarle, lo deja libre, ya teniendo la orden de aprehensión, ya le habían quitado la inmunidad parlamentaria. Sánchez Berzaín logró que se le quite la inmunidad parlamentaria desde el Congreso, porque Evo Morales era diputado igual que Sánchez Berzaín, pero Sánchez Berzaín mueve todo el Congreso, lo sacan del Congreso, tenían 2 órdenes de aprehensión, y cuando se reúne con Evo, Tuto Quiroga, todo el mundo esperaba que, bueno, o sea, hoy hay que proceder con la ley, meterlo, si hay 2 órdenes de aprehensión, pues ejecute la orden de aprehensión y vamos a juzgarlo. Bueno, no, Tuto se reúne con Evo, una reunión larga, y cuando sale de la reunión dice que no iba a hacer absolutamente nada más, que el país se iba a pacificar, porque él no se iba a ser responsable de una guerrilla en el Chapare cochabambino, que él prefería la paz a una guerrilla. Esa fue su frase. Bueno, o sea, tú me acabas de describir el Tuto Quiroga de quien yo tengo la impresión. O sea, un tipo que es pura retórica, pero que es blando y cobarde. Y lo peor, es la impresión que yo tengo. Es que ni siquiera es blando y cobarde, es un tipo que yo tengo la sospecha que es abiertamente funcional al socialismo del siglo XXI. Yo lo planteo siempre como un tipo funcional. ¿A qué viene este cuento? El 22 de enero se expulsa a Evo Morales, el 23 de enero Tuto Quiroga le perdona la vida. Lo indulta. Y claro, le da ahí un abrazo y un beso, y hay elecciones
en julio del 2022. En julio del 2022. Entonces, Evo Morales aprovecha entre enero y julio del 2022 para hacer más de 50 viajes entre Siria, Irán, Venezuela y Cuba. Se la pasó viajando ese tiempo. Y en ese tiempo es que luego se demuestra que además ingresaron a Bolivia elementos de las FARC, del ELN, del EGTK, de Sendero Luminoso y otros elementos subversivos, y que establecieron centros de operaciones en Cochabamba, reforzaron el centro de operaciones del Chapare, en el Alto de la Paz, y se forma un mini ejército. El dato oficial son 600 combatientes extranjeros que ya estaban en Bolivia. Entonces, hay una serie de invasiones, ¿no? Que es primero la invasión a través de la narrativa de estas ONGs, luego hay esta Antes de invasión. que siga, ¿quién financia esas ONG? Todas están financiadas por el Partido Demócrata de Estados Unidos. De hecho, la vocera oficial de Evo USAID, the Morales, National Endowment for Democracy. sí, la mayoría sí, ¿no? Aquí hay que hacer una pequeña, pero digamos, acto de justicia con USAID. Hubo una inversión de USAID que sí fue muy bien manejada en Bolivia, que fue el apoyo a productores. Otro porcentaje muy alto se usó para estas ONGs. De hecho, hasta el día de hoy, una de las voceras principales del movimiento al socialismo y muy cercana a Evo Morales es Catherine Ledenburg, una ciudadana nacida en Nueva York. Entonces, es muy irónico que la jefa de campaña de Evo Morales sea una norteamericana, después de que esta gente vive gritando que son antiimperio. Pero bueno, la coherencia no es algo que les... Es en ese 2022 donde se hacen esas elecciones que luego son llevadas al cine en una película que se llama Expertos en Crisis. Exactamente, son esas elecciones del 2002, ¿no? Bueno, 2002. 2002, son esas elecciones. ¿Qué es lo que pasa? Evo Morales, el día de esas elecciones, cuando se hace el conteo de votos, el 6 de agosto, que usualmente era la fecha tradicional de Bolivia para que haya cambio de gobierno por el tema del aniversario patrio, etcétera, ese día Evo Morales dice, bueno, este gobierno lo voy a sacar. Hoy tengo la fuerza para tumbar este gobierno. ¿Por qué hizo esas declaraciones Evo Morales? Porque sabía que durante el tiempo que él estuvo libre, que Tuto le perdonó la vida, él había recibido apoyo de Irán, de Siria, de Venezuela, de De Cuba, Cuba. que se le habían metido los guerrilleros del ELN, los guerrilleros de las FARC, se le había metido Sendero Luminoso. O sea, él tenía un mini ejército internacional que respondía a sus órdenes y con coordinación extranjera. Entonces, empieza toda una serie de ataques al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que se concreta en octubre del 2003 en lo que se llamó la Guerra del Gas, que tomaron como narrativa la idea de que había que defender el gas boliviano, cosa que no es cierta. A ellos no les interesaba defender el gas boliviano, simple y llanamente buscaron un pretexto para tumbar a Sánchez de Lozada, que hoy vive exiliado en Estados Unidos, junto con su ministro, con Carlos Sánchez Berzaín, ¿no? Que además les inventaron toda una historia, ¿no? Les inventaron que fueron un gobierno genocida, que fueron un gobierno criminal, que mató niños, etcétera. Cuando en realidad lo que se ve es que son ellos. A ver, en la guerra del gas, perdón, de octubre de 2003, nunca hubo una investigación seria. La única investigación seria que hubo se la hizo hacer el presidente Sánchez de Lozada en su juicio en Estados Unidos ante una corte. Y él pidió que expertos en balística, expertos criminólogos, vengan a Bolivia y vean cuáles fueron los hechos. Bueno, resulta de que, en primer lugar, ninguno de los que había muerto en esa balacera, pues había muerto con armamento del ejército y la policía boliviana. Eran armamentos que no se usaban oficialmente por las instituciones del orden del país. Y segundo, los informes con los cuales se lleva a juicio a Sánchez de Lozada en Bolivia obviaron, por ejemplo, un detalle fundamental. El detalle fundamental fue que antes de que mueran las personas, los elementos subversivos habían hecho amenazas públicas en televisión y radio, mostrando fusiles, mostrando explosivos, y además uno de los propios tipos que dirigió esta guerra, Felipe Quispe, tiene un libro escrito donde describe toda su logística para intentar asesinar al presidente, y lo dice en un capítulo: yo quería matar al presidente y quería matar al ministro. Lo dice en su propio libro, pero nunca se consideró esto como pruebas de que en realidad lo que estaban haciendo tanto Sánchez de Lozada como Sánchez Berzaín no era otra cosa que defender al país de una invasión de una fuerza
subversiva extranjera, que es muy válida en cualquier país, ¿no? Y que las fuerzas del orden, pues, hicieron lo que decía su tarea, no fueron a matar civiles como se pretendió mostrar y como se mostró con apoyo de la prensa internacional. Bueno, ese es Tuto Quiroga, ¿no? Tuto Quiroga es un tipo que agarra y en su momento salva su gobierno, porque él quería tener 6 meses de gobernabilidad, y lo que acaba haciendo es abriéndole las puertas a que Evo Morales se fortalezca y que pueda derrumbar al siguiente gobierno en tan solo 2 años, ¿no? O sea que, a ver, si 2 más 2 son 4 todavía, Sánchez Berzaín no debe ser muy amigo de Tuto Quiroga. Para nada, para nada. De hecho, Sánchez Berzaín lo trata de funcional, de ser un opositor funcional, cosa que yo comparto, por si acaso, porque hay un montón de veces que Tuto ha ayudado a Evo Morales a sostener el poder. Es que no solamente es Tuto, el otro, es Samuel Doria Medina. El tema es que nuestros políticos en Bolivia siempre han sido gente que ha mirado sus intereses personales por sobre los intereses del país. Entonces, si por el momento para mantenerme en la política puedo pactar con Evo o puedo pactar con este otro, lo haré, ¿no? Y por eso es que yo no confío mucho en esta versión del Tuto que se ha pegado a decir que ahora es un hombre de derecha, que ahora es un hombre que cree en las libertades comerciales. No me gusta porque yo a Tuto le he escuchado por lo menos 4 versiones de él mismo, ¿no? Antes era contrario a las aperturas económicas, hablaba de economías fortalecidas. En su momento dijo que Evo Morales no era un terrorista, que él no se iba a ser responsable de crear eso, y bueno, o sea, las narrativas de Tuto varían para cada elección, que es una cosa que yo siempre se la he criticado. Pero Vale, en este momento es lo que hay, ¿no? ya tenemos cómo llegamos a Evo. Yo menciono, no es Sánchez Berzaín, es Sánchez de Lozada, el presidente que es derrocado por Evo. ¿Me equivoco? Correcto, Ok. Entonces yo correcto. sugiero, hay una película que está, por cierto, en uno de mis cursos, que es el curso que yo dicto de cómo se hace una campaña electoral. Ahí está el link para ver la película. Es una película donde trabaja Sandra Bullock, que financiada por USAID, va a hacerle la campaña a Sánchez de Lozada. Y entonces, bueno, luego ya queda la parte hollywoodense al final de la película donde ella ve al pueblo protestando y entonces dice nos equivocamos y entonces ya le meten ahí un poco de piquete medio romanticón a la cuestión. Pero sí, Estados Unidos está metido en las campañas electorales y al final vamos a hablar otro tema porque tú dices que todos los políticos compactan con quien sea en función de su supervivencia. Bueno, Pedro Sánchez, aquí en España. Pero llegamos al punto donde Evo Morales llega al poder. Entonces ahí tú podrías describir un proceso que nos explique cómo es ese proceso de profundización de todos esos vicios que se venían gestando en Bolivia. A O ver, ¿qué es sea, lo que... Dale, dale. A ver, o sea que sí, tú sí. nos cuentes, o sea, porque, o sea, tú y yo nos conocemos a través de las redes, a través de nuestra frontal oposición al socialismo del siglo XXI, exportado por Chávez. Yo en particular estoy agradecido con Marcelo porque él, cuando tiene oportunidad, cita mi libro, que mi libro Así se exportó la revolución, contiene una serie, 5 elementos ideológicos que son metidos en una licuadora y mezclados y que constituyen lo que Chávez termina exportando como modelo político al exterior. Entonces llega Evo Morales al poder. ¿Qué vicios se empiezan a profundizar en Bolivia y cómo, y luego eso tú los plasmas en tus libros? Háblanos un poco de eso. Mira, ni siquiera tendríamos que retroceder a cómo lo que pasa a las pocas semanas de que Chávez llega al poder, ¿no? Hay un señor que es un argentino, o había un señor que era un argentino, Norberto Ceresole. Ceresole, que él escribe una especie de manual que se llama Caudillo Ejército Pueblo, ¿no? Que es modificar la constitución, centralizar la economía, someter las fuerzas del orden, policía, seguridad nacional, no al imperio de la ley, sino al capricho del caudillo, etcétera, ¿no? Bueno, si uno mira
eso lo hizo Chávez, es una receta, y es una receta que también la había hecho Castro. ¿Y qué es lo que hace Evo? Bueno, toma la receta. Básicamente toma la receta, ¿no? Pero lo primero que hace es, ok, en este instante en Bolivia, la industria más fructífera es la industria del gas. La nacionaliza. La nacionaliza a los 5 meses de llegar al poder. A los 4 o 5 meses de llegar al poder se hace de la industria del gas. Lo que le permite, en ese momento, la industria del gas tenía los precios por los cielos, producto del precio de los commodities internacionales, tener acceso a un dinero loco para poder gastar y hacer una prebenda política desde el Estado. Además, empieza a recibir muchísima plata de Venezuela, muchísimo dinero del chavismo, que Chávez venía aquí a Bolivia y le firmaba cheques a Evo Morales por 40, 50 millones, como quien va y compra un caramelo en una tienda de barrio. Y se lo hacía no una vez al mes, se lo hacía siempre, venía, tenía sus reuniones constantes, etc. Una vez que se hace de la actividad económica más rentable de ese momento, empieza a gestar el siguiente paso, que era la modificación de la Asamblea Constituyente o de la Constitución Política del Estado, para lo cual se vale de una serie de trampas, se vale de una serie de apoyo que también tuvo de un señor llamado Carlos Mesa, que era el vicepresidente de Sánchez de Lozada, pero que con acuerdo con Evo Morales y otros elementos subversivos, traiciona a su presidente, se queda él como vicepresidente y lo que les garantiza es abrirles una ventana para que en la siguiente gestión, que fue la de Evo Morales, se pueda desarrollar una asamblea constituyente, pues en muchos sentidos apoyada por el señor que tú dijiste hace un rato, Pedro Sánchez de España y varios de sus asesores, y también asesores cubanos, asesores venezolanos, etcétera. Independientemente de la narrativa que le ponen, porque dicen que era una constitución de los indígenas, para terminar con el racismo en Bolivia, lo que te había explicado que se había construido en los 90, etcétera, había un punto clave, o dos puntos claves, que era que todo el poder se concentraba en el presidente, ¿no? Y el segundo punto era el intento de mantenerlo en el poder indefinidamente a través de reelecciones. Es con esta constitución que sale de esa asamblea constituyente, que Evo Morales entró al gobierno por 5 años, del 2005 al 2009, pero se acabó quedando casi 14 años, porque además la Constitución se lo permitía, se lo hacía, va a un referéndum constituyente pide modificar su propia Constitución, la pierde ese referéndum constituyente ante el pueblo boliviano, se lo pasa por las nalgas y le ordena al Tribunal Constitucional que encuentre la forma de hacerlo candidato eterno. Y ahí es donde el Tribunal Constitucional se saca la carta donde dice que ser reelegido indefinidamente era el derecho humano. Bueno, una barbaridad de esas, ¿no? Entonces, esta receta se aplica, nacionalizan el sector Tú me financiero, dices después... o sea, ya tenía entonces, ya él había colocado a sus magistrados en el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional diga semejante barbaridad. Correcto. Lo habían hecho entre el 2010. A ver, la Asamblea Constituyente es del 2007. Se aprueba el 2009 e inmediatamente después se va a un proceso de modificación del aparato judicial que tiene que ver con las elecciones de magistrados, que no era nada más que de quitarle toda meritocracia a la carrera judicial y magistral de los jueces y poner el populacho, ¿no? Entonces, supuestamente la gente votaba, pero fíjate lo irónico de este asunto, votaban por candidatos que salían de la Asamblea del MAS, o sea, una cosa muy ridícula, ¿no? Y son estos tribunales que luego le dan la idea de, bueno, ¿sabes qué? Puedes reelegirte las veces que quieras, ¿no? Era un as bajo la manga. Bueno, esa es la receta. La receta Eso es en 2019 cuando él pierde ese referendo constitucional. El 2016 pierde ese referendo. 2016. Que ahí es cuando viene una serie de protestas, que por cierto, parece que reaparece, no sé si estuvo preso también este señor que era líder de la junta de, no sé si de Cochabamba, este señor Camacho. No, él sigue preso, Luis Fernando. Luis Fernando Camacho. Sigue preso por lo de aquella época, por lo mismo que Yanín Áñez. Claro, claro. Es que lo que pasa es que en el 2016 hay un referéndum, Evo lo pierde,
hay una especie de, bueno, ya Evo no es candidato, pero al poco tiempo, digamos que a finales del 2016, porque este referéndum es el 21 de febrero, por eso es que empieza a llamarse el movimiento 21F a quienes defendían el referéndum. Evo Morales, en noviembre del 2016, anuncia su intención de ir a una asamblea constituyente y es a inicios del 2017 que el Tribunal Constitucional le dice, bueno, vamos a buscar la forma de que usted sea reelecto. Y el 2018 es cuando él dice que era su derecho humano ser reelegido indefinidamente. Entonces, entre el 2016 y el 2019 hay toda una serie de protestas que se dan en el país, pero que se consolidan cuando Evo Morales se mete un mega fraude el 2019, un fraude frontal de esos que nos roban la elección de frente, porque Sí, estaba. sabemos de eso. De eso sabemos en Venezuela. Sí, claro, en este país en estos países somos expertos en ese tipo de cosas. Bueno, se roban esta elección, se da los 21 días y el factor clave es que la policía en ese momento decide no seguir apoyando a Evo Morales, se desbarajusta y el ejército le quita el apoyo. De no haber sido eso, pues la represión hubiera continuado y hubiéramos repetido el escenario venezolano seguramente, ¿no? Entonces, ese es el escenario en el que Evo Morales pierde el poder en el 2019 y luego viene el gobierno de transición de Yanine Áñez, que tenía una sola cosa que hacer, que era limpiar la casa. ¿No? Desmantelar todo el aparato montado. Claro, lo cual no lo hizo. Se subió y como era un aparato que les dejaba pues ganar plata, ser corruptos, tener el poder, se tentaron, no hicieron absolutamente nada, van a una elección, ni siquiera revisaron el padrón, nada, o sea, van a una elección con el Al padrón año. Al sí, año. al año, y le dan el poder al delfín de Evo Morales, que es Arce Catacora, que había sido su ministro de Economía y que supuestamente era el gestor del milagro económico boliviano. Bueno, y de entradita empiezan los problemas, porque Arce Catacora, a ver, se sienta Arce Catacora en la silla y descubre que él podía ahora tener su propia estructura, no depender de Evo Morales. Y de hecho, ya hubo un quiebre al interior del MAS el 2019. Y esto es algo que lo dice la actual alcaldesa del Alto de La Paz, la señora Eva Copa, que en ese momento era del Senado. Y dice, bueno, a mí me dijeron que renuncie porque había que crear un vacío de poder. Pero yo dije, yo no voy a renunciar. Y se quedó en el Senado y cogobernó con Yanine Áñez. Ese es un momento de quiebre porque empiezan a traicionar a Evo Morales sus propios correligionarios, no porque hayan cambiado de ideas, no porque piensen diferente, porque les gustó Después el ya poder. estaban aburridos del dicho este, ya nos está jodiendo mucho. Sí, ¿Para qué y lo nos toca. tenemos si nosotros podemos hacer lo mismo sin él? Exactamente. Entonces, hay ese quiebre, Arce Catacora llega al poder y Evo Morales empieza a querer dar órdenes, Arce le dice que no, y empieza a armarse la estructura propia de Arce Catacora alrededor de los grandes negociados de corrupción. La banca, el sector de compra y venta de gasolina en Bolivia, tráfico de tierras, etcétera. Empiezan a hacer lo mismo que había hecho Evo Morales, que eran enormes actos de corrupción, robarse todo lo que podían del aparato político, pero sin Evo. Y Evo no le iba a permitir. Entonces empiezan esta disputa interna que es la que hoy día llevan, ¿no? Pero no es que hayan cambiado de idea, es porque al final era una pelea entre bandidos que se estaban disputando el botín del aparato político, ¿no? Ahora, Evo sigue en Bolivia. Sigue. Está refugiado en su guarida privada, en el Chapare. No sale de ahí hace 4 meses, 5 meses. Supuestamente sí va a salir a pelear contra el nuevo gobierno, pero no lo hace, vive encerrado en el Chapare, en una especie de prisión domiciliaria, pero desde ahí tiene la posibilidad de operar todavía a sus grupos violentos. Él tiene mucho aparato violento todavía metido. Hay un sector de las FARC que responde a él, sus grupos armados se presentan abiertamente como se presentan los colectivos chavistas en Venezuela, ¿no? Portando armas de grueso calibre, metralletas, pistolas, amenazando a la gente, etcétera. Lo mismo, él tiene un grupo personal de esos que responden a él. Entonces sigue, y seguramente lo que va a hacer es, en estas elecciones, que todo apunta a que el MAS desaparece como partido político, ¿no? Porque no tienen más legitimidad. Yo les he dicho a varias personas, eso no significa que la amenaza desaparezca. Perdieron la sigla.
lo cual pues no significa que estén derrotados. Esta gente se va a reciclar de nuevo en medios de comunicación, se va a reciclar como analistas, se va a reciclar en otro partido político, se va a reciclar metiéndose a los partidos políticos que hoy están disputando la presidencia, porque mucha de esta gente ya ha sido parte del movimiento del grupo de Morales y están en tanto como en Tuto, como en Samuel, como en Manfred. O sea, en los tres partidos políticos que hoy están peleando. Háblanos un poco de eso, háblanos de los tres partidos políticos y de estos dos personajes que parecen, no sé, que por lo menos a mis oídos son recién llegados. Pues Tuto Quiroga lleva años dando vueltas por el mundo, apoyando la causa de Venezuela, hablando mal de Evo Morales, que, o sea, yo no conocía ese indulto de Tuto Quiroga a Evo Morales. Te reitero, me parece un tipo blando, un, otro día hablamos de lo que pienso actualmente de la democracia. Pues si somos intelectualmente honestos, debemos admitir que todos ellos, empezando por Chávez, llegaron gracias a la democracia y gracias a tipos blandos. O sea, recordemos que Chávez estaba preso, presito, pagando condena y llegó un señor llamado Rafael Caldera y le dio un sobreseimiento a su causa, con lo cual lo puso en la calle y ya el resto es pesadilla reciente. Háblanos de estos tres partidos y en particular de estas otras dos figuras que las mencionaste ahorita. A ver, Tuto Quiroga lleva en la política cerca de 40 años, ¿no? Metido en este país, sobreviviendo en base a adaptarse. Es como un tipo que se adapta a lo que está de moda, ¿no? Hoy se ha vuelto pues una especie de, yo les he dicho a mucha gente, no caigan en la trampa, el paladín de las libertades, ¿no? Quiere tener cercanía con el movimiento conservador, etcétera. No es así. El tipo ha tenido muchos discursos y ha sido un tipo muy, de estos hombres sin principios, ¿no? No me gustan tus principios, tengo otros y los saca nomás de la billetera. Samuel Doria Medina es el hombre fuerte de la Internacional Socialista, es el vicepresidente de la Internacional Socialista, O ¿no? sea Y que es de el hecho, vicepresidente de Pedro Sánchez. Samuel correcto, Doria Medina, Doria que Medina. es el que tiene el partido de amarillo, hasta el color lo tiene tibio, y Samuel lleva igual 40 años fácilmente en la política. Vicepresidente de la Internacional Socialista, o sea que el hombre anda metido con todos. Él, por ejemplo, ha reciclado mucha gente del movimiento al socialismo y del kirchnerismo argentino, porque él tiene como mujer de confianza a Ana Iparraguirre, que era muy cercana al kirchnerismo en su mejor momento, ¿no? Y de hecho también tiene muy cercano a Alejandro Armaraz, que fue el primer viceministro de Evo Morales en el 2006, que él fue el que promovió, por ejemplo, la lucha contra los terratenientes, que básicamente ha hecho que la industria productora de alimentos en Bolivia se quede estancada hace 20 años, porque le han metido reglamentaciones contra la tenencia de tierras, contra la cría de ganados, etcétera, y además ha creado grupos legales de avasallamientos de tierra, o sea que hay una normativa que protege a quienes toman propiedad privada, sobre todo en el sector agrario, que de hecho hasta el día de hoy son esa gente la que aprovecha este vacío legal para tomarse las haciendas de los productores de soya, de los productores de leche, de los productores de los criaderos de cerdos, etcétera. O sea, son gente muy peligrosa y este señor Almaraz, que fue el que ideó este movimiento llamado los interculturales, es cercano a Doria Medina. Entonces, el personaje de Doria Medina, pues muy reciclado del movimiento al socialismo, mucha gente. Con Tuto Quiroga sucede algo muy similar. Además, él mismo es una persona muy tibia, muy blanda, muy acomodaticia, sin principios. Y Manfred Reyes Villa es el típico caudillo que se quedó en los años 80, que su oferta electoral es regalar plata, obras públicas, cuando en mi país lo primero que se tiene que hacer es cortarle la canilla del gasto fiscal, él está ofreciendo obras públicas, etcétera. De los tres que te menciono, las posibilidades reales se quedan entre Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga. ¿Qué es lo que te garantiza estas personas? En primer lugar, hay cierta gente que está alrededor de ellas, tanto de Tuto como de Samuel, que ha entendido que se necesita estabilizar la economía boliviana.
¿no? Eso es algo que lo tienen claro. Y por lo menos es su oferta de campaña, ¿no? Estabilizar la economía boliviana, no se puede seguir inflando, etcétera. Y te garantiza algo que en mi país se ha perdido, que es la posibilidad de recuperar por lo menos la libertad de acción política. Yo, a ver, yo no soy alguien que crea en ellos, pero entiendo que por lo menos esta gente te va a garantizar un tubo de oxígeno a los grupos. A ver, yo tengo varios amigos que han sido de los movimientos de las resistencias cívicas en Bolivia, que están presos. El gobernador Luis Fernando Camacho está preso, lo han secuestrado prácticamente de su ciudad en un mega operativo policial con helicópteros y todo, ¿En qué ciudad era el gobernador? en Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra. Entonces, bueno, esta posibilidad de que esta persecución política termine es real. Lo que hay que hacer, y yo les vengo diciendo a mis conciudadanos, es que, a ver, que esta elección la gane un frente opositor no significa que la amenaza se ha acabado. Es más, yo estoy seguro de que Evo Morales está feliz de que gane alguno de esos dos la elección, porque Porque sabe que, es el terreno más fértil para que él vuelva a alborotar el avispero. correcto, correcto, o sea, él les ha dicho, bueno, a estos los tumbo, tengo mi equipo listo en su versión y demás. Hay una ventaja sobre el Evo Morales de hace 20 años. Independientemente de la edad, Evo Morales está con 65, 66 años, no es el mismo Evo Morales de hace 25, pero hay una ventaja adicional sobre este tema, y es que la población boliviana ya no está capturada por el discurso de lo políticamente correcto respecto a Evo Morales. Por lo menos respecto a Evo Morales ya no está. ¿Qué es lo que pasa? A mí me tocó vivir el periodo del 2000 al 2003 estando en la universidad. Y estando en la universidad, mis profesores repetían el discurso que lo decían las ONGs. Los medios de comunicación repetían el discurso de las ONGs. O sea, se había creado una opinión pública a favor de Evo Morales, que todo el mundo decía, bueno, ya está, es el pobre indiecito, que no sé qué, etcétera. Y había esa idea de ponerlo en el poder como sea, ¿no? Se había romantizado y se había creado la idea de que su lucha era justa. Al final su lucha era justa, ¿no? El, Esa idea, ese dime, eslogan, disculpa que te interrumpa, pero ese eslogan de Estado plurinacional de Bolivia, eso ya ha perdido fuerza. nadie se lo cree, nadie se lo cree, y de paso, a ver, es que ha habido una renovación de las ideas, el Internet ha ayudado mucho. En Bolivia todo el mundo entiende que somos mestizos. ¿Cuál fue la idea del Estado plurinacional? Necesitaban validar el discurso de que Evo Morales era, Un indio pues, oprimido. un indio oprimido, ¿no? Entonces, en el censo del 2012, perdón, en el censo del 2010, no, 2002, perdón, 2002, ya participa en la elaboración de esa encuesta del 2001, 2002, de ese censo, ya se meten mucho las ONGs. No, ya se meten demasiado. Presionan para que se cree la categoría grupo indígena, ¿no? Por presión de las ONGs, no era porque realmente era importante, se crea toda una narrativa. Bueno, en ese censo de principios del siglo XXI sale la idea de que los bolivianos eran mayoritariamente mestizos. O sea, tú le preguntabas al tipo con rasgos más indoamericanos de acá, te decía, no, pues soy mestizo. O al blanco más blanco y te decía, bueno, yo soy mestizo. El 97% de la población boliviana se identificó como mestizo en ese censo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se quedaban sin narrativa, porque si todos somos mestizos, al final la narrativa de que hay un pueblo indígena no tenía sentido. Se trabajó mucho en la gestión de Evo Morales entre el 2005 y 2006, sobre todo en la Asamblea Constituyente, para poner la idea de que teníamos 36 naciones indígenas, no sé cuántas, cosa que es falsa, ya es absolutamente totalmente falsa, pero se presionó. Y en el censo siguiente, que fue el de 2012, 2011, 2012, se logró poner esa categoría, ¿no? Y evidentemente hubo mucha gente que puso Aymara, Quechua, bla, bla, bla. Pero, y de ahí se dio la idea de que somos un estado plurinacional. Resulta de que la última pelea del censo del 2024
mucha gente dijo, no, saquemos esa estupidez, o sea, a ver, al final lo que debería primar en un censo es información sobre vivienda, salud, educación. A quién le importa saber de qué color de piel tenías a la abuela o al papá? Si al final lo que se busca es la igualdad de bolivianos, o sea, a nadie le interesa pues que tu mamá sea de un color de piel y tu papá de otro, o sea, por Tú sabes favor. que yo le dije eso a un candidato en un pueblo que se llama Orocué, departamento de Casanare, en Colombia. Y entonces, no, que los indígenas, que no sé qué broma. Y yo, mira, lo mejor que le puede pasar a cualquier indígena es ser igual a cualquier otro. Pero claro, Este, lo mejor que le puede pasar es ser, si quiere andar, yo no sé cómo le llaman a la vestimenta allá, pero el indio más primitivo de Venezuela usaba un taparrabo que le llaman guayuco, ¿no? Si el indio quiere andar en guayuco y hablar su lengua natal, pues maravilloso. Y si quiere ponerse unos pantalones e irse a la universidad, pues también maravilloso. O sea, esas categorizaciones y bueno, llegó a estallar hasta en los Estados Unidos la creación esta del relato y recordemos que fue el pretexto con el cual llevaron a la situación que llevaron a Donald Trump con el tema de Floyd y el Black Lives Matter, que ojo, que aprovecho para decirlo, así como tú dices lo del MAS, que se va a reciclar, que no es que estos 4 años de Trump, entonces Adidas y Starbucks y todas las grandes corporaciones dejaron de poner la banderita LGBT y dejaron de apoyar. Eso está ahí y en lo que tenga oportunidad volverá, volverá. Así que no, no, seguro. no crean que hemos logrado absolutamente nada. Te quería preguntar, ya habiendo llegado a este punto de cómo está Bolivia hoy y quiénes son los candidatos. No ha llegado nada, y tú acabas de mencionar el Internet. Hay dos cosas en particular que me llaman la atención o que quiero preguntarte. Hay un movimiento por la hispanidad y entonces hay autores como Marcelo Gullo, Patricio Lons en Argentina, aquí en España hay gente que lo hace, que habla de hispanidad, pero que como que le falta darse cuenta que la hispanidad está al otro lado del Atlántico. Eso tiene calado en Bolivia. Y la segunda cuestión que no sé si tiene calado en Argentina, en Bolivia, y si ha llegado a través de, no ha llegado el coletazo Milei a Bolivia. O sea, no hay así como que, mira cómo le va esto, vamos a ver cómo nos va a nosotros. No, esas cosas han llegado a Bolivia, tienen aceptación. Mira, el año pasado llegó un amigo argentino que es tremendo hispanista, Cristian Rodrigo Iturralde, que tiene un libro que se llama Los pueblos imaginarios, desmontando el indigenismo, o perdón, Pueblos Imaginarios, el libro negro del indigenismo. Llegó a 3 ciudades de Bolivia, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Estando en Cochabamba me tocó organizar el evento y lo hicimos dentro de la Universidad Mayor de San Simón, que es la universidad donde yo estudié, la Universidad del Estado y donde se han gestado todas las ideas socialistas en este país, como en todas las universidades del mundo, ¿no? Bueno, en este evento, yo tenía sentado en la misma testera al decano de la carrera, un tipo buena onda y todo lo que tú quieras, pero uno de estos zurdos de manual, uno de estos zurdos académicos, y tenía sentado a un profesor de historia que además fue mi compañero en la universidad, otro zurdo de universidad, y estaban cerca de 200 alumnos. Bueno, 200 alumnos acabaron dando la razón a Cristian Rodrigo Iturralde. O sea, que el movimiento de la hispanidad, asumiendo de que en Bolivia no hay indígenas, de que en realidad la llegada de España a América no fue un genocidio ni una maldición, sino todo lo contrario, que trajo ciertas cosas de Europa que hicieron de este lugar lo que es hoy, que de hecho nuestra gastronomía, nuestra cultura no se entiende sin España. Entonces pegó y la gente estaba de acuerdo con lo que había dicho Cristian Iturralde, ¿no? Además, influenciados también por el movimiento de Agustín Laje, Milei, etcétera. Entonces, hay una tendencia en los jóvenes que es muy buena a no creerle a sus profesores universitarios, cosa de que no había en la mía, ¿no? En mi época, los profesores universitarios, Santa palabra. claro, eran una especie de dioses, ¿no? No en mi caso, porque yo nunca fui alguien muy
muy sumiso. Historia aparte, yo me gradué de economista siendo el sexto mejor alumno de mi carrera sin entrar a clases, por ejemplo, que era una de las cosas que yo había descubierto en la universidad, que como siempre era repetitiva, la universidad era repetitiva, entonces con que tú consigas las cosas que se hacían este semestre y que tú tenías que ir a cursar esa materia el próximo, ya había solucionado el 90% del problema. No era más ciencia la universidad, era muy repetitiva. Pero bueno, entonces estas cosas hoy ya no se dan, o sea, hoy los muchachos tienen la posibilidad de contrastar ideas más abiertamente con sus profesores. A mí me dejó muy sorprendido este recibimiento en Cochabamba. Se repitió en La Paz y se repitió en Santa Cruz, o sea que en las tres ciudades más grandes de Bolivia, la idea de que no es cierto que España haya sido una cosa monstruosa. Bueno, sí, hubo gente mala como en todo lado, pero que haya tenido una política de Estado, que la corona española haya decidido acabar con los indígenas, no es cierta. Bueno, pegó y hay gente muy comprometida con esas cosas. Ahora bien, el efecto Milei obviamente llegó. Llegó porque además los argentinos y bolivianos somos vecinos muy cercanos, nos llevamos súper bien, tenemos una cultura muy en común, sobre todo, digamos, los valles bolivianos, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y Tarija, son muy relacionados con los valles argentinos, me refiero a Jujuy, Salta, Santiago del Estero, básicamente es la misma cultura. Evidentemente llegó el fenómeno Milei y había un candidato llamado Jaime Dum que se presentó a las elecciones con pues una asesoría muy cercana de gente de Milei. Yo mismo apoyaba su candidatura. Pero, ¿qué pasó? La vieja clase política, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Manfred Reyes Villa, el Movimiento al Socialismo, hicieron lo posible para sacarlo de la carrera. Y eso es algo que, bueno, a un principio lo tomaron como derrota, pero y yo mismo lo tomé como una gran derrota. Pero hay que aprender de los muchachos y los chicos jóvenes que son el gran núcleo que tiene Jaime Dum en este momento. Jaime Dum tiene 55 años más o menos, es contemporáneo de Javier. La gran idea el gran aporte de estos muchachos fue asumir la derrota de Jaime como una oportunidad de mostrarle al resto de la sociedad boliviana que tanto Evo Morales, tanto Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y todos los demás son una especie de monopolios de la política que quieren el poder, no importa quién esté, ellos quieren estar en el poder, o sea que Jaime Dum representaba una amenaza a su monopolio de poder y está pegando la idea al extremo de que pues el voto indeciso en estas elecciones está cerca del 30%, un porcentaje alto, asumiendo que estás en una situación muy complicada en el país. Creo que hay una oportunidad para el 2025 para adelante de construir un elemento nuevo, un elemento renovador, pero sobre todo con la gente. Bueno, yo tengo 45 años. Creo que la esperanza viene de mi generación para abajo. No creo mucho en la gente más grande. Incluso mucha gente de mi generación tampoco me genera confianza. Espero que no me metas en ese lote, ¿no? Pues yo un poquito más viejo soy. Me refiero a los de mi país, ¿no? No me refiero a los de mi país. No, y seguramente tú lo entiendes, porque las excepciones en Venezuela son igual que las excepciones. Mira, es que te entiendo claramente. O sea, la verdad es que nuestra desgracia, por cierto, no lo agarré, lo tengo por aquí cerca, lo voy a agarrar en cuanto tenga una oportunidad. Hay un libro hay un escritor venezolano llamado Xavier Padilla, residenciado en Francia, que escribió un libro que se llama El ídolo que se devoró a su pueblo, refiriéndose a Simón Bolívar. O sea, y los dos primeros capítulos de ese libro son desgarradores, o sea, desgarradores. Entonces, yo la conclusión que llegué es que el único en la historia de Venezuela que ha utilizado correctamente el nombre de Bolívar y que ha hecho exactamente lo que hizo Simón Bolívar fue Hugo Chávez. O sea, Bolívar en febrero de 1814 recibe una carta del comandante rebelde de la Plaza de La Guaira
diciéndole que tiene muchos prisioneros españoles y muchos heridos, y la orden que da Bolívar es asesinarlos. Y entonces vinieron unas matanzas que fueron entre La Guaira, Ocumare del Tuy y Valencia. O sea, a todos los presos españoles asesinarlos. Entonces, ¿qué hizo Chávez? Chávez lo que hizo fue que el que hasta ayer era vecino tuyo y amigo de haberse criado contigo y de haber jugado al fútbol en el colegio, terminara llamándote escuálido, apátrida, o sea, terminó dividiendo al país. Y en Venezuela, durante la guerra de secesión, que nosotros llamamos independencia, se eliminó a 1/3 de la población. Y actualmente no se ha eliminado 1/3, no se ha eliminado físicamente, pero hay 8 millones, o habemos 8 millones de venezolanos fuera del país. Entonces, a ver, yo soy hijo de españoles, me crié con bullying, ¿ok? Pues, el maldito gallego, los violadores de pues, todos los españoles, sean catalanes, asturianos, vascos, lo que sean, donde van son gallegos. Tú eres gallego. Los malditos gallegos, Pero al llegar a España, y uno se vincula con cierta gente, y entonces empiezan a hablar del tema del hispanismo, y uno se da cuenta, y uno dice, ¿verdad? Yo tuve una experiencia con un alumno de la universidad que, estando yo en Machu Picchu, no recuerdo si lo puse en Twitter o en Facebook, diciendo que de las culturas prehispánicas más mediocres del continente, las que estaban en Venezuela. Entonces se puso al everestado, que el gallego que tal, y broma. Y yo llegué a clases y pasé la lista. Y eso que tú hablas de que los bolivianos se identifican como mestizos. Yo creo que Catacora es una excepción, pero supongo que la mayoría de los bolivianos serán Valderrama, Rodríguez, Pérez, Antunes, Álvarez y tal. Bueno, entonces yo lo que hago es pasar la lista en clase y le digo a este muchacho cuando llego a él, no me recuerdo ahorita, Sandoval, creo que no recuerdo si era Sandoval o Sanoja. ¿De dónde es tu apellido? Dice, de Maturín. Y yo, no, pendejo, tu apellido es vasco. Entonces, te echo todo este cuento porque parece que en esa juventud se están dando cuenta de que nos hemos criado odiando lo que somos. O sea, renegando de nuestra identidad, renegando de nuestro origen, y que entonces hay gente que está como que empezando a decir, ya va, pero ¿cómo tú puedes saber hacia dónde vas y cómo tú puedes trazarte un destino si odias de dónde vienes? Y esa ha sido la desgracia desde México hasta la Argentina. O sea, ¿por qué hemos sido la región que hemos sido con los problemas que tú acabas de... Porque odiamos lo que somos. Nos criaron odiándonos a nosotros mismos. Entonces, nada, Hugo, brevemente, para no excedernos de qué, o sea, de la conversación que hemos tenido hasta ahorita queda claro que hay una alta posibilidad de que sea quien sea el que gane, o sea, tiene como prioridad perdonar a los que están presos ahorita y abrir una pequeña válvula para el tema político, para el debate político y estabilizar la economía de Bolivia. Pero tú pronosticas o ves en el horizonte que va a haber una conflictividad social inducida, que va a volver de una u otra forma, esta gente va a querer tomar nuevamente el poder. Mira, sí, claro, a ver, resulta de que esta gente sigue una teoría de que no es ni siquiera de ellos, ¿no? Es la de Khrushchev de los años 60, que la sintetizó muy bien un compatriota mío que igual es refugio político en Estados Unidos, me refiero a Hugo Achá. Hugo Achá tiene un libro que se llama La Guerra Permanente, ¿no? Y él explica que para el socialismo del siglo XXI, que en realidad no es nada más que una reactualización, un reciclaje del socialismo del siglo XX, las cosas no terminan, o sea, ellos van a seguir.
y su mecanismo favorito es la violencia, con un adicional muy grande, ¿no? Que esto se lo debemos a Khrushchev, o llevado a la práctica por lo menos a Khrushchev, que fue la idea de unir en la izquierda al crimen organizado, absorber al crimen organizado, darle un matiz de romanticismo y usarlos como elementos de choque. En Bolivia, y recomiendo mucho leerse el libro de un gran amigo mío, Grover Kolke, que se llama Bolivia, amenaza terrorista para las Américas, ha sucedido un fenómeno que los 20 años de gobierno del MAS nos hemos vuelto ya no un país receptor de crimen organizado y terrorismo, sino un país productor de crimen organizado y terrorismo. No, porque eso es lo que ha hecho el gobierno del MAS. Ha dejado que entre todo el narcotráfico posible, o sea, todos los narcotraficantes puedan operar impunemente en Bolivia, al extremo de que el 2022, 23, se descubre que aquí vivía un narcotraficante de altísimo peso buscado en más de 100 países y en Bolivia se movía dentro del jet set de la sociedad boliviana, ¿no? Tenía discotecas, estaba en constantes farras, que le decimos acá, con personajes políticos, dueños de equipos de fútbol, empresarios. El hombre se movía de lo más libre y era un narcotraficante buscado en más de 100 países con protección oficial del gobierno, ¿eh? Entonces, hemos recibido a toda esta gente, pero además tenemos acuerdos militares con Irán. Irán está adoctrinando mucha gente en los centros que se llaman los centros calientes bolivianos, el Chapare de Cochabamba, la zona de Caracara en Cochabamba, el Alto de La Paz, etcétera, y está creando elementos subversivos. Entonces, el nuevo gobierno necesita primero entender que lo que pasa a nivel geopolítico y de seguridad en Bolivia no es un asunto exclusivamente de los bolivianos, que es otra cosa que me preocupa de tanto de Tuto, de Samuel, que creen que el problema es un asunto boliviano sin darse cuenta de que esto es un juego internacional de los sistemas autoritarios y teocráticos como el de Irán, está metida Rusia acá, tiene elementos operando, los chinos, etcétera, y que Bolivia, pues hoy es un país tomado, ¿no? Entonces toca activar estos mecanismos para, pues, recuperar el país. O sea, Bolivia tiene que recuperarse para los bolivianos. Hoy es un país secuestrado por el crimen transnacional. Y evidentemente esto va a suceder. Va a venir una conflictividad muy grande y espero que estos tipos tengan los huevos de admitir que necesitan apoyo internacional para controlar a criminales y terroristas de todo el mundo operando en este país, querido Pedro. Te pregunto, ya que hablas de los huevos, ya la Fuerza Armada Boliviana, o por lo menos la policía, tuvo los huevos de desconocer a Evo Morales en una oportunidad. Eh, ¿Tú ves ese ánimo dentro de las fuerzas militares? O sea, de que nos están saqueando el país, tenemos que hacer algo. Sí, 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 lo veo, lo veo. A ver, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy muy en contacto con generales y varias gentes. Eh, hay los ánimos, lo que pasa es que al final había el tema de que, ¿qué hago si yo me levanto, pero estos tipos tienen un sistema de inteligencia iraní, chino, venezolano, ocupándome acá? O sea, les han creado un miedo total. Por eso, una de las cosas que tiene que el siguiente gobierno, así, y se lo ha dicho mucha gente, tienes que agarrar y romper relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela. No porque odiemos al pueblo venezolano y al pueblo cubano, para nada, En lo absoluto. por, porque odiamos el chavismo y odiamos al castrismo, porque ese es el problema. O sea, tanto, a ver, y mucha gente dice, pero es que no somos enemigos de Venezuela, es que nadie se va a declarar enemigo de Venezuela, somos enemigos del chavismo, es otra cosa, y el chavismo tiene prisioneros a los propios venezolanos, y mientras nosotros no los retiremos de acá, pues les vamos a seguir dando espacio a que, inclusive usando recursos de Bolivia, se siga pues presionando y generándole oxígeno al sistema chavista. O sea, entonces hay que hacer eso, o sea, hay que tener la suficiente valor de expulsar a las embajadas, tanto de Venezuela como de Cuba, de entrada, eso se tiene que hacer el primer día, y limpiar las Fuerzas Armadas. Se necesita alguien que le diga a los generales, ¿saben qué, señores? Fíjate, yo estuve en un foro de seguridad hace más de 2 semanas, hace más de 2 meses, y hay una sola cosa que se tiene que hacer. Hay en la normativa boliviana, me imagino que debe existir en varios países, no lo sé, hay una cosa que es el derecho del presidente
de declarar ciertas zonas del país y a ciertos personajes como amenaza para la seguridad de la nación. Y se firma un decreto donde tanto policía como ejército, fuerzas armadas, tienen el derecho de operar militarmente en esa zona y cazar a estas personas. Hay un protocolo, no es que vas y le matas mañana a todo el mundo, ¿no? Se les da 15 días a la gente para salir, a los que no son parte del problema. Se les dice, bueno, si no puede salir, ponga en su casa ciertas cosas, etcétera, pero el resto de la gente va a ser declarado objetivo militar. Bueno, se necesita eso. Se necesita primero recuperar el Chapare de Cochabamba, se necesita recuperar la zona de Caracara aquí mismo en Cochabamba, se necesita recuperar el Alto de la Paz. Las Fuerzas Armadas están dispuestas, pero necesita que un presidente firme y les diga, bueno, señores, nadie los va a procesar por delitos de lesa humanidad, ni por genocidio, porque ustedes están recuperando Bolivia para los bolivianos. Y eso es algo que los militares, policías están esperando que se les dé. O sea, esa orden, me firman esa orden y bueno, al día siguiente recuperamos el país, ¿no? Y hay una presión social, ojo, hay mucha gente que quiere que se haga eso a nivel Mira, sociedad. hubo un detallito que nos brincamos y que me dirás, eso fue una fantochada. El año pasado amanecimos, o no recuerdo a qué hora era aquí, bueno, no, aquí era de noche, con la cuestión de que había un golpe de Estado en Bolivia. Eso Ah, fue... eso fue un show, me acuerdo. Tuve una entrevista, varias entrevistas, pero fue una con Agustín Laje. Fue un show, eso fue, a ver, resulta que Arce Catacora en ese momento tenía 2% de aprobación, ¿ok? Algo así. Tenías un problema de absoluta incertidumbre en el sector financiero. La gente estaba, pero así, ardía de rabia porque no tenía sus ahorros en dólares en la banca privada. Y no los va a volver a tener, es otro detalle que podemos conversar otro día. Tenías a la gente haciendo colas por combustibles y estaba empezando a gestarse un malestar social. ¿Qué hace Arce Catacora? El domingo estaba jugando básquet con el comandante de las Fuerzas Armadas, porque los dos se conocen hace más de 30 años, más de 40 años, jugaban básquet desde muchacho juntos y siguen jugando básquet seguían jugando básquet hasta ese momento. Y deciden armar este show, porque además llegan a las Fuerzas Armadas, llega un contingente de soldados sin municiones. O sea, vas a hacer un golpe de Estado con armamento de goma, con lanzagases y toletes de control de disturbios, o sea, con los famosos P-44, los taletes que usa la policía militar o la policía, ¿no? Llega, o sea, pero dices, pero si esto es un equipo antidisturbios, un equipo antidisturbios no te hace un golpe de Estado, por favor. Toman la plaza, Arce Catacora casualmente estaba reunido con todos los ministros en el mismo lugar que ya no se usa, que era una especie de museo, que es el antiguo Palacio de Gobierno, que está abandonado y que se quedó como una especie de museo. Tumban esa pared, esa puerta, haciendo todo el show, todos los ministros salen. Arce Catacora se enfrenta al comandante, sale de ese choque verbal que tiene con el comandante, se va caminando al nuevo Palacio de Gobierno, que es una cosa horrible, que está a 3 cuadras, un homenaje al mal gusto. Se va caminando, o sea, en pleno golpe de Estado se va caminando, cosa muy rara, ¿no? Y se va con sus ministros, que además mientras caminaban subían cosas al Twitter. Llega al Palacio de Gobierno, nombra un nuevo alto mando militar. El nuevo comandante del alto mando militar da la orden de que todos tenían que replegarse y en 5 minutos el supuesto golpe de Estado estaba todo vacío. Y a los 8 minutos después, pues yo lo estuve cronometrando, aparecen todos los funcionarios públicos de todas las instituciones públicas a decir, Lucho no está solo, Lucho no está solo. El canto dices, pero esto era una performance de teatro, o sea, esto no tuvo nada que ver. Se aseguraron incluso de que los soldados estén con armamento de goma, o sea, cosa muy, muy Ya, chistosa. me queda claro, me queda clarísimo. Es más, te doy Pues un detalle. nada, Un detalle, dale. mira esto para que te más. Yo tengo un amigo que tiene la oficina de donde fue el golpe, entre comillas, a 3 cuadras, y él ni se enteró. Mientras todo esto pasaba, él estaba en una reunión con unos clientes de la empresa y ni se enteraron. O sea que fíjate que a 3 cuadras no sabían nada. Él prende la tele después de que se le van, o ve el celular después de que se le van los clientes, y se da cuenta que las 2 horas que él estuvo reunido con sus clientes estuvo pasando algo en la plaza
que era a 3 cuadras y ni se enteró. O sea, que fue tan ridículo el asunto que ni te enteraste. La gente siguió haciendo su vida, ¿no? Vale, ya con ese relato que me has dado, me arrepiento de haber hecho la pregunta porque de verdad que fue prácticamente inútil. Pues Hugo Marcelo Valderrama, economista, eventualmente escribe para la página de Polemos Politic. Mil gracias por habernos acompañado. De verdad deseo lo mejor para el pueblo de Bolivia, sobre todo que se aleje el fantasma. Y si el fantasma aparece, pues como tú dices, hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. Yo además abogo por la libertad de la señora Yanine Áñez, porque que yo la uso a ella como ejemplo. Y te voy a echar este cuento muy rápido, ¿no? O sea que después de todo lo vivido y después de ver cómo están destruyendo a España, me queda claro que hubo personajes en la historia que tuvieron los huevos de hacer lo que había que hacer. Y esos huevos no los tuvimos en Venezuela cuando lo había que hacer. Y era básicamente dar un golpe de Estado. O sea, la democracia ha degenerado en eso que tú has señalado, en una casta que se atornilla 40 años. Entonces un día son ministros, luego los reciclan y los mandan de diputados, y entonces luego son candidatos a una gobernación y entonces les fue mal y lo vuelven a meter en el Congreso. Y esa gente no quiere salir del coroto, o sea, esa gente está reciclada en torno. Y entonces los países llegan a niveles de degradación como el que tú señalas, de que antes importábamos terroristas y ahora los producimos. Antes Venezuela era un país de circulación de drogas, hoy lo sigue siendo, pero es el hub de las Américas. Y así se van deteriorando. Entonces hay un momento, y esto le funcionó a los romanos, y le funcionó a los chilenos más recientemente, y le funcionó a los españoles, y le funcionó a los venezolanos también en un tiempo. Entonces hay periodos en los cuales la degradación es tal que solamente un gobierno de orden, si quieres no lo llames dictadura, llámalo transición predemocrática. Y esa transición predemocrática no tiene un lapso perentorio, y ahí es donde yo nombro a Yanine Áñez. O sea, la señora Yanine Áñez no podía tomar el poder. Yo conocí a la hija aquí en España. Y decir, dentro de un año hay elecciones. No, porque usted en ese momento no sabe cuánto tiempo le va a llevar hacer lo que tú has indicado, limpiar la casa. Entonces, limpiar la casa requiere de tomar unas medidas que van a tener resistencia, pero una vez que tú limpias la casa, dices, ahora sí vamos a elecciones. No lo hizo, no lo hizo y terminó donde está. Ojalá la liberen pronto. Ojalá liberen a Luis Fernando Camacho, que por la juventud y por una serie de características que conversamos en su oportunidad, yo lo vi como una persona con los huevos para. Y ojalá que lo liberen y que pueda formar parte del juego político, y que ese tipo de personas lleven a esa generación de tus 41 años para abajo, 41 o 45 me dijiste, de tus 40, 45. a renovar, a regenerar la política en Bolivia y en otros países de Hispanoamérica. No sé, de repente entramos en otro programa en debate. Eso es muy propio de Carl Schmitt, que hablaba de las dictaduras comisarias, y Norberto Bobbio, también, siempre lo repito, él hace la distinción entre dictadura y tiranía. Yo me abrogo la responsabilidad de que después de haber machacado en una piedra como la gota que golpea la ola, hayan dejado de llamar al régimen venezolano dictadura y le hayan empezado a llamar tiranía. Ya Trump les puso otro relato y ahora ya es un cártel criminal, que también, pero ese cártel criminal, al ejercer la fuerza del Estado contra los nacionales, se convierte en tiranía. Hugo, 1.000.000 de gracias. No, un placer, un placer. Y bueno, Cuéntanos una cosa, ¿dónde te seguimos? Háblanos, danos el título de tu libro y tus redes sociales para que la gente te siga. a ver, en todas las redes sociales estoy como Hugo Marcelo Valderrama, en, bueno, lo que era Twitter, ahora es X, en Instagram, Hugo Marcelo Valderrama /escritor, y Facebook como Hugo Marcelo Valderrama.
Estoy ahí en YouTube también con el mismo nombre y a punto de volver al TikTok a hacer cortos, algo que no soy bueno porque se necesita equipos de audio, cosa que no sé manejar, pero bueno, hay apoyo de chicos jóvenes para hacer esto. Mi anterior libro se llama Del golpe 2003 a la dictadura narcoestado, es un estudio sobre el fenómeno del año 2003 en Bolivia que yo marco el origen de que mi país haya pasado de tener malos gobiernos o gobiernos regulares, que era el parámetro en que los movíamos, gobiernos regulares, malos, y con un gobierno bueno, que fue el último gobierno de mi país, el de Sánchez de Lozada, a ser gobernados por un cártel de criminales, ¿no? Entonces, yo marco este periodo, señalo a quienes han sido cómplices de este proceso, Jorge Quiroga, Carlos Mesa, mucho periodista que se creyó el cuento del indigenismo, y a raíz de ese libro, que es un estudio concreto sobre Bolivia, me pongo a estudiar el fenómeno a nivel América Latina, y es donde sale el nuevo libro que se publica, ya está en imprenta, o sea, ya está en imprenta, ahora dependo de que la imprenta me lo entregue aproximadamente los primeros días de septiembre. Se titula Socialismo del siglo XXI, dictadura, pobreza, crimen, dictadura y miseria en las Américas. A ver, el tema de dictadura, de tiranía, yo lo comparto, pero por un asunto de marketing, por un asunto de hacer Entiendo digerirle perfectamente. el tema, lo usamos así, ¿no? Te Y entiendo. esto es una ampliación, dame 2 minutos, de la investigación de mi libro de Bolivia a todo lo que pasa en América, donde yo planteo de que mientras no se les quite la careta de políticos, vamos a seguir lavando el crimen, porque en el fondo hay que señalarlos como criminales, que es algo que ha funcionado en Bolivia, porque así como tú has machacado el asunto de la tiranía, yo en Bolivia llevo muchos años machacando este tema como que son redes criminales. Nadie se lo quería creer hasta ahora. Y ahora recién hay gente que en los medios de comunicación políticos ya no le dicen partido político al más, le dicen organización terrorista, organización criminal, etcétera. Y eso les ha llegado mucho, o sea, eso les ha quitado mucha legitimidad en muchos lados. Entonces, planteo esto, planteo el hecho de que en Bolivia se estén jugando cartas geoestratégicas de Irán, de la China, de otros sistemas nada amigables con la libertad, y que hayamos pasado a exportar terroristas en lugar de estar exportando comercio, ¿no? Y es algo que trabajo acá. Y bueno, lo de Argentina, toco un poco lo de Javier Milei, lo que significa Javier Milei, sobre todo como símbolo para toda América Latina, ¿no? Así que bueno, ya está en imprenta el libro, esperemos que sea presentado oficialmente en Bolivia en los primeros días de septiembre. Una nota al margen, recomendación de Hugo Marcelo Valderrama, musculen, ¿ok? O sea, Hugo es adicto al gimnasio y se mete un montón de cachapas ahí, ¿sabes? Cachapas, de discos de esto, dicho, le echa bola ahí. Y lo otro, para dejarlo para una próxima conversación, ¿criptoentusiasta o criptoescéptico? No, yo soy escéptico. A ver, me pondría al medio, ni escéptico ni entusiasta, trato de mantenerme racional. Entiendo, y mucho se ha dado en mi país, que ha solucionado un problema. Por ejemplo, los criptodólares han solucionado el problema en mi país del comercio exterior, parcialmente, ¿no? Entonces entiendo que es como una herramienta, puede funcionar. Lo que yo no comparto es la idea, por ejemplo, de muchos economistas de asumir que el dólar está muerto de entrada, ¿no? Y muchos libertarios que son adictos a los criptos te dicen eso. Yo soy más escéptico en ese punto. Ahora, tampoco soy de los que cree que, bueno, hay que dudar Bueno, de los hay un criptos. economista venezolano que se llama Ángel García Banch, que dice que el Bitcoin va a valer cero, que es un Ponzi y que no sabe si es dentro de 5, de 10 o de 15 años, pero que es una estafa y que va a llegar un momento que va a valer cero, entre otras cosas porque no tiene uso de cambio real. O sea, que la gente todavía no va, que todavía. Yo no, yo no soy criptoentusiasta en realidad. Entiendo la filosofía y por eso probablemente muchos libertarios se apunten de que
no, que es un mercado, es una moneda que se regula por el uso del mercado, que no hay intervención del Estado, que no hay bancos centrales. Sí, o sea, lo entiendo. Pero no veo todavía su aplicabilidad en el mercado real. O sea, creo que está reservado como para que algunos círculos lo muevan. Creo que también le va a permitir a muchos grupos terroristas guardar dinero por un tiempo y moverlo y luego al final tienen que convertirlo en una moneda fiat, que es una gran estafa también, y ponerla en el mercado otra vez. Pero, y de hecho, su valor referencial es el dólar. Pero eso lo Correcto, hablamos otro día. Eso lo correcto. hablamos otro día. Hugo, 1.000.000 de gracias. De No, verdad, un gracias placer por y tu bueno, tiempo. Una enorme bendición a tu familia, que sé que está, no, y nos lo acabas de decir, que está en una zona ahí en Cochabamba, que es territorio apache. Gracias por tu tiempo. Esperamos que sea lo mejor para Bolivia y un gran abrazo. gracias Pedro, igual para la tuya. Hasta allá, estás en España, todavía me acostumbro a Venezuela. No, bueno, aquí en cualquier momento. Ya saben, si les gustó esto, denle like, suscríbanse, denle like, compartan el video, compártanlo, déjenlo correr, ¿verdad? Aquí está el libro que les hablaba, pronto le haré la entrevista a Xavier Padilla, el ídolo que devoró a su pueblo. Nos han mentido en muchas cosas, nos han mentido muchísimo. Aquí abajo en la caja de descripción van a conseguir los cursos de Polemos Academy. Inscríbanse en el curso. Pronto les voy a hacer un anuncio de una oferta que no van a poder rechazar, que se van a apuntar porque no la van a poder rechazar. Aquí abajo les he tenido todo el tiempo el número de WhatsApp al cual deben escribir, quieren tener más información antes de inscribirse en el curso. Será hasta la próxima, se les quiere, cuídense mucho, chau chau.